donde dice lógica, la solapa de lógica, en la de lógica, en la unidad 1, ahí está en la guía de trabajos prácticos que necesitan para trabajar hoy en clase, así que sí, la pueden bajar de ahí. ¿Sí? Bueno, ¿estamos entonces? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que estábamos haciendo. Y espera un poco, si es... Disculpe, profe, ¿dónde dijo que estaba eso? ¿Qué parte? Los archivos. Uno está del que es ahí en el aula, estás mirando el aula. Sí, acá estoy viendo. Bueno, ahí creo que está, lo coloqué en la unidad 1 que se llama lógica. Ah, bueno, ¿Sí? muchas gracias. Ahí está el trabajo práctico. Y después tenés que buscar una pestaña que se llama Comisión A y B turno mañana. Y ahí está lo que va, la clase. ¿Sí? Las diapositivas que van a ver ahora. Ah, bueno, muchas gracias. Bien. Muy bien. Ahora sí. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. Sí, se ve bien, profe. Muy bien. Sí, profe. Ay, espera un poco. Bueno, mi nombre es Carolina Vargas, ¿sí? Conmigo van a ver la parte práctica de matemática discreta todos los viernes a partir de las 12, a partir de las 10:15, ¿sí? ¿Cómo vamos a funcionar esto? Vamos a repasar los conceptos teóricos, voy a explicar un ejercicio y los ejercicios que ustedes tienen que hacer lo van a hacer en papel, le van a sacar una foto y me van a mostrar compartiendo por el aula para ver si está bien o no. ¿Sí? Si ustedes no me muestran nada, yo asumo que lo saben hacer y paso al siguiente ejercicio. ¿Se entiende? Yo no aparezco en la materia, en el campus, todavía. Eso tienen que mandarle un mail al campus virtual. Yo no puedo solucionar eso. Tenés que Por mandarle eso, sí. Es para que tengan en cuenta que somos varios todavía los que estamos luchando para Ah, no haber. sí. Ah, sí, no hay problema. Sí, Ustedes bastante somos. conéctense ¿Y por qué tienen ese problema? no Porque... sé, profe, estoy con En el campus general y la eso. facultad está colapsando con eso del campus. No sé, Mm, por lo menos lo que nos dicen los alumnados, que son varios no, no es un caso no. único, digamos. Bueno, no, ustedes conéctense tranquilamente a las clases. Eso no hay problema hasta que arreglen el tema del campus. Lo que sí, yo todo subo al campus, así que si algún compañero de ustedes le puede pasar, eso, así lo podrían solucionar hasta que solucione ese tema, pero las clases tranquilamente no hay problema. El campus no es ninguna limitante, es una cuestión de tiempo, pero que sus compañeros le pasen esto, las diapositivas y los links de las clases grabadas, ¿sí? Profe, ¿podríamos crear un grupo de WhatsApp también y agregarla ahí? Y entonces ve todos No, los trabajos que vamos haciendo. no, yo no quiero estar en ningún grupo de WhatsApp, por favor. Yo me manejo por el campus nada más. Y por mail si Ok, tienen profe. alguna duda en particular. Bien. Sí, sí estoy mirando acá lo que me escriben del tema del campus. Y sí tienen que tener paciencia nomás porque si son muchos alumnos, calculo, esperemos que esta semana se normalice para todos. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Ustedes ayer con la profesora del Valle vieron hasta las leyes lógicas, Sí, profesora. ¿sí? ¿Y hicieron algún ejercicio de simplificación? No, No, creo que No, no. no, no. ¿No? Solamente la... Hicimos teoría nomás. tablas de verdad. Exacto. Hicimos. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a llegar hasta simplificación eh, si Dios quiere, ¿sí? Bueno,
Entonces, esto no, porque vamos a resolver más que estos ejercicios. Bien, entonces, vamos a ver un resumen de lo que es la unidad 1, que es lógica. Básicamente tiene dos partes lógica, lógica proposicional y razonamiento. Ustedes comenzaron ahora con lógica proposicional, ¿sí? Vieron la definición de proposiciones, que se clasifican en simples y compuestas, que las compuestas se pueden formar a partir de conectivos, y que yo puedo saber el valor de verdad de las proposiciones a través de tablas de verdad, ¿sí? Y que los resultados pueden ser tres: contingencia, tautología o contradicción, ¿sí? Eso es por un lado lógica proposicional. Por el otro lado tenemos razonamiento, eso lo vamos a ver más adelante, y ahí vamos a usar lógica proposicional junto con las leyes de reglas de inferencia para poder determinar si la conclusión de un razonamiento es válida o no, ¿sí? Así que, como verán, van a trabajar con bastante leyes. Lo que yo les aconsejo es ya tener en archivos separados lo que es la tabla de verdad, lo que son las leyes, para que sea más fácil para ustedes trabajar. Sigamos. Este ejercicio es el primer ejercicio, ¿sí? Nos dan tres expresiones de las cuales nosotros tenemos que determinar si es una proposición o no. Entonces, si ustedes leen estos tres ejercicios, ¿qué conceptos yo debería poder saber desde el punto de vista teórico para poder resolverlos? Pregunto. Saber qué son, saber las proposiciones. Simples y compuestos. ¿Y lenguaje coloquial? Y lenguaje coloquial, muy bien. Entonces, el lenguaje coloquial o lenguaje natural es con lo que nos comunicamos normalmente, ¿sí? Entonces yo puedo pasar este lenguaje coloquial a proposiciones. Entonces lo que necesitamos saber es qué es una proposición compuesta y cuáles son los conectivos u operadores lógicos. Entonces, ¿ustedes me pueden decir qué es una proposición? ¿De lo que se acuerdan de ayer? Es una oración declarativa. Muy bien. ¿Y por qué es declarativa? Porque afirma si es falso o verdadero. Exactamente, es una oración declarativa del cual podemos determinar si es falsa o verdadera. Muy bien. Entonces, si yo les digo, hoy es viernes, ¿es una proposición? Sí. Sí. ¿Falsa o verdadera? Verdadera. Verdadera. Muy bien. Y si yo les dijera, hola, ¿cómo están? ¿Sería una proposición? No. Es una pregunta. Es una pregunta. Muy bien. ¿Qué es una proposición compuesta? La unión de dos proposiciones simples. Bueno, sí, es la unión de dos o más proposiciones simples. ¿Y cómo realizo esa unión? Con conectivos. Con conectivos, muy bien. Entonces, los conectivos lógicos me van a permitir, como ustedes me dijeron, armar una proposición compuesta. Y estos son los conectivos lógicos más usados. Nosotros en la cátedra generalmente vamos a usar negación, conjunción, disyunción, el condicional y el bicondicional, ¿sí? Todo lo que es la lógica, antes que se me pase, ustedes lo vamos a usar en inferencia, en álgebra de Boole, y van a volver a utilizarlo en arquitectura de computadoras. Cuando vean, van a retomar todo lo que es álgebra de Boole en esa materia, y también les va a servir para programación, sobre todo cuando empiecen, o en algoritmia para ustedes, cuando empiecen a armar con las condiciones para entrar a un bucle o para ingresar a una expresión condicionante, porque de acuerdo a la condición, por ahí yo tengo que combinar y tengo que saber si me conviene usar una I o me conviene usar una O, de acuerdo al programa. Así que la lógica en realidad les va a acompañar a lo largo de su carrera, ¿sí? Y de su profesión. Bueno, dicho esto, sigamos. Entonces vamos a resolver el ejercicio 1. Fíjense, lo que yo tengo que hacer acá es
pasar este lenguaje coloquial o natural, como ustedes me dijeron, a una forma simbólica, para poder determinar después, para después poder hacer otras cosas, ¿sí? Hay ejercicios que nosotros podemos pasar a una forma simbólica, sobre todo esto vamos a hacer en razonamiento, cuando tengamos escrito en forma coloquial los argumentos, y eso tenemos que pasarlo a una forma simbólica para después dar la conclusión. Y como esa conclusión va a estar en forma simbólica, después la tengo que pasar al lenguaje coloquial, ¿sí? Pero para poder hacer eso tengo que identificar cuáles son las proposiciones en esa expresión simbólica. Bueno, la primera es muy sencilla y me dice, hoy es la primera clase de matemática discreta, ¿sí? ¿Es una proposición? Sí. 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 Y si yo le dijera si es verdadera o falsa, ¿ustedes qué me dirían? Verdadero, falsa. Falsa porque Falsa. ustedes ayer ya tuvieron la primera clase con la profesora de sí. la... En realidad, en cierto punto es verdadero porque es la primera clase práctica. Claro, pero ahí no dice si es práctica, dice la primera clase de matemática discreta. La tuvieron ayer. No, hoy es la... Sí, eso hubiera sido si hubiera puesto la palabra práctica. Bueno, fíjense, como es una sola proposición, yo la puedo llamar P. También si hubieran querido la pudieran haber llamado Q, S, T o R, lo que ustedes quieran. ¿Está hasta acá? Las proposiciones siempre las vamos a indicar en forma en minúsculas. Después tenemos la siguiente proposición, dice, si apruebo los 3 parciales, entonces apruebo la materia. Entonces, acá, ¿cuántas proposiciones identifican ustedes? Dos. Entonces, yo tengo, como identificamos 2 proposiciones, lo que yo tengo que aclarar que a qué parte de esa proposición compuesta yo llamo P y llamo Q. Entonces, P es apruebo los 3 parciales, ¿sí? Y Q, promuevo la materia. ¿Está? Y como me dice entonces, aplico el condicional. Y entonces expresé esta proposición compuesta en lenguaje coloquial en lenguaje simbólico. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Y en el último me dice que es la lógica proposicional y como ya me contestaron anteriormente, no es una proposición porque es una pregunta. ¿Estamos claros con este ejercicio? Sí. Sí. ¿Sí? profe. Seguimos entonces. Ahora, lo que nos está pidiendo es que a partir de estas proposiciones nosotros identifiquemos si es una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces, ¿qué concepto yo tengo que saber primero? Ya sabemos que es una proposición, ya sabemos que es una proposición compuesta, ya sabemos que son los conectivos. Entonces, ¿qué se agregaría acá? No es una proposición. ¿Qué es lo que tengo que saber ahora para poder resolver esto? Habla de verdad. Tabla de verdad y ¿qué más? Lo que es una tautología, lo que es una contingencia. Y lo que es una contradicción. Muy bien. O sea, básicamente estos serían los conceptos teóricos que yo necesito saber para resolver el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a ver que es una tabla de verdad. Y la tabla de verdad muestra las relaciones entre diferentes valores de verdad. ¿Sí? Va a depender de cuántas proposiciones yo tenga, las diferentes combinaciones o relaciones entre esos valores de verdad. Y para saber cuántas líneas tiene mi tabla de verdad o cuántas combinaciones de valores va a tener, tengo que aplicar la fórmula que dice 2 a la n, ¿sí? Donde n es la cantidad de proposiciones, ¿sí? Eso es lo mínimo que tengo que saber. Entonces, si yo tengo 2 proposiciones y si aplico la fórmula, tengo 4 líneas de verdad, ¿sí? Y la combinación sería, siempre voy a colocar las proposiciones en orden alfabético. ¿Está? Entonces, como tengo 2 proposiciones... Profe, una pregunta. Sí.
¿Siempre tiene que ser PQR o puede ser cualquier letra del alfabeto? Puede ser cualquier letra, nada más que colocadas cuando van a armar la tabla de verdad en orden alfabético, ¿sí? Gracias. Bien. Entonces, PQ, tengo dos proposiciones, tengo 4 combinaciones de verdad. Entonces empiezo. Primero P con 2 verdaderos y 2 falsos, y después Q verdadero, falso, ¿sí? Acá abajo ya tengo 3 proposiciones simples. Si hago 2 al cubo me da 8. Y por lo tanto voy a tener 8 combinaciones, 8 combinaciones de valores. Entonces voy a tener P, primero 4 verdaderos y 4 falsos. Q, 2 verdaderos, 2 falsos. Y R, 1 verdadero y 1 falso. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Bien. Y si tuviera 4 variables, que no las tengo acá, tendría 16 combinaciones. Entonces, si tuviera 4 proposiciones, tendría primero 8 falsas, 8 verdaderas, y después 4 falsas, 4 verdaderas, 2 falsas, 1 verdadera y 1 falsa. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, está. Y si fueran 5, tendrían 32, 32, y ahí sería 16, 16, 8, 8, y así sucesivamente. ¿Está? Sí. Sí, profe. Así que bueno. Acá en la materia nosotros vamos a usar hasta 4, pero cuando vayan a arquitecturas, van a usar a veces más proposiciones simples. 5 o 6, depende del problema. ¿Está? Bueno, sigamos. Entonces, el resultado de una tabla de verdad es una tautología cuando todo el resultado me da verdadero. Es una contradicción cuando me da todo falso, y es una contingencia cuando me da verdaderos y falsos. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo. Fíjense, acá yo tengo una proposición compuesta formada simplemente por una sola variable que es P, proposición que es simple P. Entonces, como tengo una proposición, tengo 2 a la 1, que me da 2. Verdadero y falso, esa sería la tabla. Después tengo menos P, entonces voy a hacer una columna con el valor de menos P. Cuando yo resuelvo la tabla de verdad, tengo que hacer lo mismo que hacían en matemáticas. Tengo que respetar la precedencia. ¿Se acuerdan cuando trabajaban con operaciones combinadas? Que tenían paréntesis, llaves o corchetes, siempre empezaban de lo que estaba más adentro y se iban hacia afuera. Acá es lo mismo, ¿sí? Entonces primero voy a resolver el paréntesis, y para resolver ese paréntesis, que tengo acá menos P implica P, me voy a la tabla de verdad. Entonces, la tabla de verdad para la combinación verdadero implica falso me va a dar verdadero, y coloco acá. Para la combinación falso implica falso, me va a dar falso, y coloco acá. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Y por último, como ya resolví el paréntesis, puedo resolver ya la proposición compuesta, y tengo que P implica menos P y P. Entonces digo, P implica verdadero, me da verdadero. P, que es falso, implica falso, me da verdadero. Como todo el resultado me dio verdadero, esto es una tautología. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, profe. profe. Tautología, Sí, entonces profe. daría todo verdadero al final. Exactamente, el resultado final me da todo verdadero, y esa es la tautología. No. Profe, tengo una pregunta. Sí, Ahí que dice de menos P, o que da P, todo eran verdaderos a menos de que el último P sea falso. ¿Era así o no? en Y la el tabla de verdad, sí. ahí Y está la tabla de verdad. claro, de que, bueno, yo me refería a lo anterior, a lo que estaba hablando antes. Porque ahí menos P da P, o sea que la flechita apunta a P,
pero es falso recién únicamente cuando cuando es F, ¿o no? Falso implica verdadero, es verdadero. Y yo puse eso. Porque va de menos P a P. Falso implica verdadero, da verdadero. Y el de abajo es falso. Verdadero implica falso, es falso. Porque vos tenés que seguir el orden, ¿eh? Va de menos P a P, no de P a menos P. Entonces vos tenés que ir siguiendo el orden. Como va de menos P a P, yo tengo que mirar. Verdadero implica falso. Y da Pero falso. entonces P implica que menos P implica P. Entonces el segundo es falso. Porque es F. ¿A dónde da? Acá, verdadero implica verdadero, me da verdadero. No, pero yo estoy hablando del segundo. ¿Acá? Sí. ¿Y cuál es no te entiendo el problema? Que el resultado de esto da falso. ¿Por qué da falso? Y el último. Falso y ahí dice implica que da falso. Porque verdadero implica falso, es falso. Porque es menos P implica P. Y menos P vale verdadero y P vale falso. Entonces, verdadero implica falso, te da falso. Entonces, falso es verdadero, entonces. No sé no entiendo qué me estás diciendo, sinceramente. O sea, tenés que seguir la tablita que está acá. Vos tenés que buscar la combinación de valores para eso. Entonces, lo que vos tenés que respetar acá es el orden en que te está pidiendo que vos compares. Entonces está diciendo menos P implica P, significa que voy de esta columna a esta, de la segunda columna a la primera columna. El antecedente y consecuente. Claro, el antecedente acá Claro. es menos P, y es esto que está acá. Pero me refiero a la última columna que dice el antecedente es P, pero que afecta sobre el menos P. Al revés. De P, entonces P sabemos que es falso. No, P es verdadero, menos que es falso también. menos P, no, porque vos tenés que ir de menos P a P, no de P a menos P. Pero yo estoy hablando de la última columna, profe. Que, acá, esta, donde está el resultado de la tautología. Pero sí, la última falso columna implica falso, es verdadero. Eso es, recién es falso cuando es verdadero y implica falso. Ahí ya recién es falso, ¿no? La implicación es solamente falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Después todo el resto es verdadero. Eso era la pregunta, no sé si entendiste. Bueno. Sí, eso era la pregunta. Está bien. Después tenemos el segundo caso. Acá tenemos dos variables y esta es otra forma de hacer la tabla. Fíjense que en la primera parte yo puse toda la variable P con la negación y después resolví. Por ahí a ustedes les resulta más fácil resolver de esta manera. Ponen P y Q y después directamente resuelven sobre la proposición compuesta. Entonces tengo dos variables P y Q y tengo 4 líneas de combinación. Entonces empiezo verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. P y Q puedo resolver, sí. Entonces la conjunción va a ser falsa solamente es verdadera solamente cuando los dos valores son verdaderos. Y completo la tablita, entonces me dio verdadero y todo falso. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Acá me dice que tengo que hacer P implica menos Q. Entonces lo que hicimos acá fue hallar el valor de menos Q. Como Q vale verdadero, menos Q vale falso. Como Q vale falso, acá vale verdadero y así completo hacia abajo. Una vez que tengo este resultado, yo ya puedo resolver P implica menos Q. Entonces digo, verdadero implica falso, me da falso. Verdadero implica verdadero, verdadero. Falso implica falso, verdadero. Y falso implica verdadero, verdadero. Y completé la implicación. Profesora, ¿Sí? tengo una pregunta. Sí. ¿No hay que hacer distributiva en ese caso? Yo no estoy aplicando las leyes todavía. Cuando apliquemos las leyes, voy a hacer acá, le estamos haciendo simplemente las tablas de verdad. Nada más. Con razón no me salía. Y no apliqué ley, estamos haciendo nada más tablas, ya vamos a llegar a la ley, no se apuren.
Bueno, una vez que resolví los dos paréntesis, recién puedo resolver la conjunción, ¿sí? Entonces, la conjunción es verdadera solamente cuando ambos valores son verdaderos. Y en este caso, voy a resolver esta conjunción con la columna 1 y con la columna 3. Y me da todo falso. Y como todo el resultado me dio falso, es una contradicción. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. En el último ejercicio tenemos una contingencia. Y para resolver esta contingencia usamos 3 proposiciones simples. Entonces, como tengo 3 proposiciones simples, voy a tener 8 combinaciones. Entonces, P tengo 4 falsos, 4 verdaderos. Después tenemos 2 verdaderos, 2 falsos. Y R verdadero, falso. Fíjense. Cuando yo tengo, bueno, voy a resolver primero R o P. Resuelvo R o P y me da este resultado. Entonces pregunto, verdadero, verdadero, me da verdadero, 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 y así sucesivamente. En este caso yo tengo un paréntesis afectado por una negación. Cuando se me presentan estas situaciones, lo que primero tengo que resolver es el paréntesis. Y una vez que resolví el paréntesis, recién le aplico la negación. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces resolví Q o P, y acá dice Q o P, verdadero, 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 bueno, y así sucesivamente. Hallé el valor de verdad y ahí lo negué. Entonces lo que era verdadero pasó a ser falso y lo que era falso pasó a ser verdadero. Y una vez que tengo esta información, recién voy a resolver la conjunción, que es la que está uniendo estas dos proposiciones, estos dos bloques de proposiciones. Resuelvo la conjunción y me da este resultado. Y como tengo falsos y verdaderos, puedo decir que es una contingencia. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, ahora profe. ustedes, acá está la tabla de verdad, no sé si quieren sacarle una foto por si no la tienen. Y ahora voy a avanzar. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es completar esta tablita de verdad. Tenemos 3 proposiciones, 8 filas. Completen, por favor, en lápiz, en sus hojas. Vamos a resolver esto. Sin usar leyes todavía, ¿no? No, leyes falta todavía como un ejercicio. Falta todavía. Al final de la clase vamos a usar las leyes. Bien. Cuando terminan me avisan, así seguimos. Ya está, profe. Bien. Entonces, ahí tenemos dos formas de... tenemos dos formas, ¿sí? Ustedes pueden completar haciendo todo verdadero y falsos, verdaderos y falsos, ¿sí? O la otra, al revés, pueden completar primero todos falsos y después los verdaderos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. sigamos. Ahora lo que vamos a resolver es esa tabla de verdad. Resuelvan, por favor, y después controlamos los resultados. Profe, de duda, que invertamos los valores en vez de escribir verdadero, 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 falso, 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 al revés, falso, 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 verdadero, 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 ¿nos va a modificar el resultado o nos tendría que dar lo mismo? El resultado les va a dar el mismo, pero al revés. Gracias. Listo, profe. Bien.
Entonces, ¿les dio ese resultado así? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien tuvo alguna dificultad? A mí me dio al revés, pero porque empecé haciendo verdadero, ¿no? Está bien porque diste verdadero, exactamente. No hay problema de eso. ¿Alguien más? Profe, ¿por qué ahí hay como 3 paréntesis más o menos? En el último, en la última tabla. No, se me habrá pasado nomás a mí cuando estuve haciendo la diapositiva, pero no tiene ningún problema. Ah, bueno, no, eso no No era. afecta el resultado, nada más. ¿Listo? ¿Alguien más tiene algún otro problema? O pregunta para hacer, así pasamos a otra cosa. No, ni un drama, profe. Bien. Entonces ustedes ahora lo que van a hacer, bueno, perdón. Acá lo que yo hice a lo siguiente es hacer una lista, un procedimiento de los pasos a seguir para poder resolver una tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, primero, que es un resumen de lo que venimos haciendo, ¿sí? Establecer la cantidad de proposiciones simples, calcular la cantidad de filas de la tabla, crear una columna por cada proposición simple y ubicarlas en orden alfabético, completar cada columna con los valores asociados. Generalmente se comienza con verdadero, pero lo pueden hacer al revés, no hay problema. Agregar a la derecha de las proposiciones simples una columna por cada proposición compuesta, la sentencia completa, organizándola siempre de izquierda a derecha. Es todo lo que hicieron ustedes, nada más que está escrito en pasos. Calculo los valores, hago todos los cálculos y clasifico, ¿sí? Entonces, esto sería un resumen en un procedimiento de lo que vinimos hablando y explicando. Consejo, para esta materia y las otras les conviene siempre hacer estos tipos de procedimientos para que les ayude a estudiar, ¿sí? ¿Qué pasos hago? ¿Cuál es mi proceso cognitivo? Bueno, entonces ahora por favor resuelvan el ejercicio 2, ¿sí? Que es el de las tablas de verdad, que ya se los coloco, por si no los tienen. Esperen un poquito que lo encuentro. Acá está. ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces si quieren compartir, le sacan una foto y desde el teléfono creo que se puede compartir sin ningún problema. Profe, pregunto, Sí. ¿este trabajo se entrega hoy? No, a mí yo no se entrega ningún práctico. Yo voy Gracias. resolviendo y ustedes me van mostrando. El que quiere que le corrija, me muestra. Es Gracias. simplemente eso. Profe, yo tengo una duda. Sí. En la teoría había leído que vio en el ejercicio A hay un negativo delante del paréntesis, que ese negativo solamente afectaba a la Q, no afectaba a la P. ¿Puede ser verdad? No, si afecta a la P y no a la Q, no existiría el paréntesis. No, a la Q en lugar de la P. Afectaba según lo que leí en las equivalencias. Yo no llegué a eso todavía. Ah, no, porque yo me manejé con la tabla de equivalencias. Acá el paréntesis afecta a todo, perdón, el negativo afecta a todo el paréntesis.
Profe, ¿Sí? en el menos P hay que organizarle el verdadero y falso diferente de cómo está el P positivo, ¿verdad? ¿O no importa eso? Claro, porque menos P va a valer falso, falso, verdadero, verdadero. Y P va Ajá, a ser verdadero, verdadero, falso, falso. está bien. Después de resolver el paréntesis, qué haces con el negativo? Y tenés que resolver el negativo. ¿Invertir todos los signos? No, todo el valor de verdad. Eso. Eso. Profe, la primera te da negación, ¿no? ¿El resultado? Sí. No sé, no lo tengo, así que tenés que mostrarme para que yo revise si está bien. Pueden sacarle una foto y compartir la pantalla y miramos. Profe, ¿le puedo decir lo que me da la conjunción de A y me dice si está bien? No tengo el resultado, por eso tienen que mostrar. No tengo, no está resuelto, o sea, yo no lo resolví, así que por eso lo tienen que resolver ustedes y mostrarme. Para saber eso tengo que ver todo. Así que sáquenle una foto a su hoja y muéstrenos. En la otra clase todos sacaron foto y mostraron todos sus ejercicios sin ningún drama. No sé cuáles tienen tanto problema de sacar una foto y mostrar. Disculpe, profe, ¿le puedo compartir el Excel en donde dice? Sí, señor. Muy bien. Está para compartir, ¿eh? Tenés que Sí, tenés que creo que compartir. primero tiene que dejar de compartir usted o la No, saco yo. sacan directamente, podés compartir. Ese en el otro Zoom, que en este Zoom no. Ahí está, Maximiliano Vigay. ¿Podés ponerlo más grande, por favor? Ahí está. Bien, entonces esto sería P y... No. P, Q, Y. ¿Cuántas proposiciones tiene? Perdón. No tiene dos proposiciones. ¿Este cuál es la primera? ¿La segunda es? La primera, profe. Es la primera. Pero la primera tenés dos proposiciones, P y Q nada más. Ahí pusiste R. R, por eso ahí vos pusiste R. Entonces, ¿esta sería la segunda? ¿La tercera? ¿La segunda, perdón? Tampoco. No, profe, sí. Esta es vos me estás mostrando la primera, entonces, Maximiliano. Esa me está En lugar mostrando. de R tiene que haber Uy, P. estaba muteado, disculpe. Sí, copié la primera, pero me confundí. Copié mal el enunciado. Entonces, Te esto no... comparto yo si quieres. Ah, sí, por favor. Muy bien. Bueno, primera corrección, no trabajamos con ceros y unos en lógica, ¿sí? Trabajamos con verdaderos y falsos. Cuando vayamos al álgebra de Boole, ahí vamos a colocar ceros y unos. ¿Está? De la costumbre. Bien. Entonces, tenemos falsos y verdaderos. Entonces, P implica Q. Tenemos falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Bien. Después tenemos, le negamos eso y nos cambiamos a falsos por verdaderos. Muy bien. Y como le dio todos ceros, que sería todo falso, sería una contradicción. Lo único que te faltaría agregar después es que es una contradicción, ¿sí? Todos estos detalles, esperen un poquito. Todos estos detalles que yo le voy diciendo, ténganlos en cuenta porque cuando yo después corrijo el parcial,
les bajo puntos por esas cosas, ¿eh? ¿Se entiende? Sí. Bien. Y después, sí, está bien. ¿A quién tuvo dificultad? A mí me dio una profe, contingencia. Una contingencia. A mí A también ver, me dio contingencia. mostrame, a ver, Perdón, veamos. profe. Perdón. Cambien a uno que pueda mirarlo, a ver qué pasó. Y corregimos. Profe, ¿le puedo mostrar mi pantalla? Sí, el que quiera, no. A mí también, profe. Bueno, ahora vemos, Contingencia. contingencia, vemos a ver dónde está quién se Empecé haciendo equivocó. verdadero. Sí, vamos a ¿Dónde mirar. se comparte? Vos debes tener uno que dice compartir pantalla ahí en tu Zoom. Share screen dice ahí abajo. Para mí el problema es que ponen primero verdadero y después el falso. Ahí sí les daría el opuesto. A ver. Ese es el de abajo. Ese es el segundo, no el primero. Yo hice primero. No, PQ. Ah, vos tenés el mismo error. PQ y R, pero PQ y R me parece que es el segundo. El primero tiene Sí. solamente P y Q nomás, ¿eh? Claro. El que me mostró su compañero era el primero, tenía P y Q nada más. Esta I le puse, pues no sé cómo hacer la I simbólica en No, el está teclado. bien, pero no importa eso. El problema es que está mal porque vos estás haciendo P y Q. Y P y Q son 4 combinaciones de valores, no 8. Como hiciste ahí. No sé por qué pusiste R. Hay que borrar la columna de R porque si no te figura. Claro. Tenés que corregir y poner solamente con P y Q. Claro, y tenés muchos más valores de P y de Q. Y bueno, pero a él también le da contradicción, todo falso. Sí, es contradicción. Todo ya está. Sí, si sacás las dos últimas columnas que están de más. ¿Está dos? El segundo recién es contingencia. Es que en realidad lo que pasa, ¿sabés qué? Bueno, tenés que corregir todo porque P es acá es dos verdaderos y dos falsos, y Q es verdadero, verdadero, falso. Así que alguien que tenga, y ahí recién vas a tener que calcular todo de vuelta porque no te va a dar esto. Profe, ¿puedo Pero compartir el mío? la intención estaba. Puedo compartir el mío si quieren. Sí, ¿puede compartir? Ups. Bien. Ahí le dio también contradicción como le dio al primer alumno que tenía ceros y uno. Ahí está, perdón. Entonces, P tiene, como hay dos proposiciones, tenemos 4 combinaciones de valores. Entonces, P verdadero, verdadero, falso, muy bien, verdadero, falso. La implicación está bien, niega el resultado y después con menos P hace el conectivo conjunción y le da todo falso. Lo único que te faltó agregar acá que es una contradicción, nada más. Pero está bien como está ordenado, profe. O Sí, sea, en la está evaluación perfecto. puedo poner. Está perfecto. Así me dio a mí. Para ver en dónde me equivoqué. Sí, no sé. Mostrame. Luego supe que había que poner verdadero o falso, pero... Bueno, acá está bien. Entonces, ¿a vos qué te dio? 0011. Contingencia, sí, pero no sé por qué. Lo que pasa te dio mal porque el menos P no es 001, es 1100. Te faltó el P. Vos repetiste en el menos P el P. ¿Entendés? Y es menos P. Y después, lo que me parece que no sé si ya le aplicaste la negación acá, porque falso implica falso es verdadero. Claro, lo que pasa es que vos te faltó aparte negar el paréntesis. Creo que este es el resultado de tu implicación. Y lo que falta a este resultado es negar de hacer la negación que tenés acá adelante. Y acá el menos P no, está mal en la columna de los valores porque vos repetiste el valor de P y no es P, es menos P. Entonces en vez de 0 va 1 y en vez de 1 va 0. Y ahí te tendría que dar.
¿Se entiende? Ah, bien. Yo- Sí, entiendo. ¿Yo puedo compartir el mío, profe? Sí, señor. Ahí arreglé el mío. Ah, bueno. ¿Cómo hago para dejar de compartir? No, compartí nomás directamente. A ver. y- Ahí está. Ahí comparto, a ver. Me imagino. Bueno, a ver, voy a mirar los dos Bueno, ya que estoy. Bueno, a ver. Este está bien ya. Esta es la contradicción. Voy a ver este de abajo. ¿Sí? Bueno, le voy a pedir algo nada más. Traten de ser más prolijitos, ¿eh? Para poder corregir. Entonces, vos tenés verdaderos. Bien, después tenés, sería Q. Menos Q le pusiste ya directamente. Bueno, menos Q está bien. Falso, verdadero. Y menos R ya pusiste falso, verdadero. Bien. Profe, una Menos- consulta. Sí, Acá en la negación, en el punto A, la negación, la primera línea es falsa y en menos P, la primera línea es falsa. Ahí ¿de no qué sería estamos verdadera. bien? ¿De qué estamos bien? ¿Qué está El bien? punto. El punto A, Este- el punto A. Yo te estoy corrigiendo el otro, perdón. El A, Sí. falso, verdadero, falso, ¿está bien esta negación? Claro, pero la consulta es, en la negación, la primera línea es falsa y en menos P, la primera línea es falsa. Entonces, la conjunción no se cumpliría, no sería verdadero ahí. No, porque te No, dice tiene que es ser verdadero. todo tiene que ser verdadero en la conjunción. Ah, claro, disculpa. Claro, eso es una I, pues. Tiene que ser verdadero para que sea Claro, verdadero. Esa es una ahí, sí. Bueno. Profe, Sigo. la mía, la última. O no Estoy sé si es la terminando, última. estoy terminando de mirar, esperen un poquito. Bueno, vamos a ver. Entonces acá te dio, esto es una I, ¿no es cierto? Menos P y menos R. Entonces tenés falso, verdadero. Y acá, ¿qué es? Una P o, ¿qué es acá en el primer paréntesis? ¿Una implicación? ¿O una O? No sé, el alumno, ¿quién es el alumno Gonzalo? Sí, es una O y al O es un menos Q. Es P, O, Está bien, menos Q. está bien. Entonces sería verdadero. Falso, verdadero. Bien. Y daría acá verdadero implica falso. Creo que está bien. ¿Alguien le dio así? Todavía no lo termino, estoy en la última. A ver. Verdadero. Profe, si quiero le Comparto comparto ahí para un Excel. Está bien, pero ¿alguien le dio ese mismo resultado que su compañero? Que el... Sí, profe, a mí me dio así. Sí, bueno. A mí también me dio así. Está, entonces, más prolijidad, Gonzalo, y pone que te falta poner que arriba es una contradicción y abajo es una contingencia. ¿Sí? Creo que me dio. Sí. A ver. Ahí dejo de compartir. Bien. Ahí le... Girar la imagen. No, girala porque está... Yo la veo... Tenés que... no es- Este WhatsApp tengo que abrir la carpeta. Descargar la Profe, imagen. si quiere necesita. le muestro el mío, si quiere, profe, me santo. Sí, muestran, no hay problema. Bueno, esperen un poquito. Este viene a ser el segundo, ¿no? Sí, profe, sería el segundo. Entonces tengo P o... El primero es P o menos Q. ¿Así sería? Sí, profe. Entonces tenemos... Pero en P y menos Q,
Vos tenés, P o menos Q acá no es falso por casualidad, si yo lo veo mal. Vos tenés falso, falso, y acá vos pusiste verdadero y me parece que es en la columna, en la fila 6 creo que es, fíjate. Marcá la fila 6. La fila 6 es la columna. No, marcá la fila. Eso ya está, marcá la fila 6. Hacer un clic nomás sobre el 6, no hace falta. Bueno, ahí está. Bueno, fíjate, vos tenés P o menos Q. Y vos menos Q vale falso. Y falso o falso da falso, no da verdadero. ¿Sí? Y creo que lo mismo te está pasando en la columna 7. Si no me falla la visual. Y ahí creo que sí, lo mismo, y bueno, lo mismo. Y bueno, y hacer los cambios eso, y ahí debería fijarte, a ver dónde más. Y falso o verdadero te da verdadero acá en P o menos Q, creo. En la P o menos Q que es falso, verdadero, acá es verdadero, debajo de donde tiene el curso, donde tiene el cuadradito. Tenés que, yo te diría, Judy, Lautaro. Sí, ahí cambiarlo, profe, y sí, cambiarlo y ¿Profe? y resolverlo. Sí. ¿Será que puedo compartir? Yo ahí lo hice, o sea, yo hice Sí. igual que Gonzalo, pero ahora lo pasé a Word. Bueno, está. Compartir. Disculpe, contingencia, entonces es cuando da verdaderos y falsos. Exactamente. Ah, ok. A ver. Ahí se ve. ¿Se ve? Veo, sí veo. A ver. A mí me dio así ese resultado. El último creo que está mal la implicación, ¿o no? Espera que estoy en la O todavía. Espera un poco. Tengo verdadero, 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 verdadero. Acá falso, falso, verdadero, verdadero. Bien. Después tengo menos P y Q. Falso y menos N. Entonces acá tengo falso, 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 verdadero, falso y verdadero. Bien. Y ahora la implicación. Entonces tengo verdadero implica falso, es falso. Falso, 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 falso implica falso, verdadero, falso implica verdadero, verdadero, verdadero implica falso, falso. Y acá es verdadero, sí, el último. Esa F es verdadera. La última F. Bueno, vamos a seguir ahora con el siguiente ejercicio. Ya veo que están entendiendo, ¿sí? Profe, pero yo quería pasar el mío desde hoy y no pude. Bueno, pasa el último que veo y ya paso al otro ejercicio. ¿Sí, Mostra? ¿Cómo tengo que sacar para dejar de compartir? Ahí tu compañero puede compartir. Ahí está. Ahí está. Deja de compartir automáticamente, tranquila. Y se deja de compartir. No es como en el otro, el Zoom que no es de educación, yo tengo que dar acá todo. Bueno. ¿Llegaste al mismo resultado que tus compañeros, Alejo? El primero está bien, es contingencia. Bueno, otra, bueno, ahí donde vos pusiste contradicción, pone la palabra contradicción, ¿sí? No FO o F0, no sé qué. Bien. Y el otro resultado te dio como tu compañera, me parece, ¿eh? Si no me equivoco. Bien. Muy bien, Alejo, ¿está? Bueno, ahora sí seguimos con el otro ejercicio.
Voy a Profe, no compartir. podía hablar porque estaba silenciado, pero sí, Sí, sí. Está bien. No hay problema. estaba hablando del peor. No, esa parte no tenés que decir acá. Todo correctamente hay que hablar, ¿sí? Bien. Vamos a empezar ahora. Ah, perdón, me faltó, no terminé todavía acá. Esperen un poquito. Bueno, ¿está mirando el ejercicio? ¿Se ve el ejercicio 3 o no? No. ¿No? No. Ahora, ahí No, profe. comparto. Bueno, vamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 voy a tener que determinar el valor de verdad de estas proposiciones compuestas, pero solamente con la información que me dan, ¿sí? No voy a hacer la tabla de verdad, pero sí voy a usar la tabla de verdad para poder determinar si esto es verdadero o falso, la proposición, o si que la información que tengo me es insuficiente. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, bueno. Creo que sí. Sí, bien. Yo voy a resolver el ejercicio completo, ¿sí? Primer ejercicio. Entonces, como yo voy a ir relacionando con las tablas de verdad, ustedes tienen que traten de tener las tablas de verdad. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Estos son los pasos. Voy a reemplazar en la proposición compuesta el valor de verdad de la proposición dada. O sea, una vez que tenga eso, dice que voy a reemplazar con el símbolo de interrogación las proposiciones en las cuales yo no tengo información, porque no lo sé, ¿sí? Respetando la precedencia de la proposición compuesta y mirando la tabla de verdad, voy a empezar a determinar si el resultado que la información que tenga me permite o no llegar a algún resultado. Eso voy a repetir hasta llegar a resolver toda la proposición. Y al final voy a poder determinar si la información que me dieron fue suficiente o no. Bueno, ahora vamos a ver esto que les acabo de decir en palabras. Bueno, esta es la proposición que ustedes tienen, ¿sí? En el primer ejercicio. Y el único dato que tengo que P es falso. ¿Está hasta acá? Sí. Entonces lo que yo hice fue reemplazar debajo de la P el valor que tengo, que es falso. ¿Sí? Y después, como Q y R desconozco, le puse el símbolo de interrogación. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense. Yo tengo acá la conjunción. Entonces, yo sé que en la conjunción siempre va a ser verdadera cuando los dos valores de verdad son verdaderos. Y como P es falso, no importa ya qué valor tome R, porque yo ya sé que la conjunción va a ser como falsa. Y coloco el falso que está acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora fíjense, ahora tengo el Q, tengo un símbolo, el menos Q, pero tengo un símbolo de interrogación porque no sé el valor de verdad. Entonces, si ustedes observan la tabla de verdad de la implicación, ¿qué va a pasar? Que si menos Q fuera verdadero, el resultado me daría falso. Pero si menos Q fuera falso, el resultado me daría verdadero. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Entonces, no puedo saber cuál es el valor de verdad de esta implicación porque va a depender del valor que tome menos Q. Y como menos Q yo no conozco, no puedo conocer el valor de verdad de la implicación. De esta implicación que está en el paréntesis. ¿Se entiende eso? Sí. profe. Sí. Bien. Ahora me voy al otro lado, ya resolví el paréntesis. Falso implica el desconocimiento que tengo sobre la segunda parte de la implicación. Pero ¿qué me dice la implicación? Que si el antecedente es falso, no importa el valor del consecuente, yo ya puedo decir que es verdadero. Y entonces, la información en este caso va a ser suficiente. ¿Por qué?
porque a partir del valor de P, yo analicé esta proposición y pude llegar a la conclusión de que es verdadera. ¿Se entendió lo que hice o no? ¿Eso lo podías, digamos, deducir desde el primer paso? O sea, no hacía falta realizarlo. Sí, lo pueden deducir desde el primer paso. Yo le explico todo el procedimiento, ¿sí? Claro, Si sí. ustedes lo pueden deducir del primer paso, no hay problema. Estamos... Disculpe, ¿puedo repetir Sí. por qué llegó a la conclusión de que era verdadero? Porque hasta acá entendiste todo el primer paréntesis. Claro, sí, justo cuando explicó eso nomás se me fue el internet un ratito. Bueno, ¿por qué? Porque en la implicación, cuando el antecedente es falso, independientemente del valor que tome el consecuente, yo puedo decir que la implicación es verdadera. Eso lo ven mirando la tabla de verdad. Ah, claro, ¿Se sí. entiende? Sí. ¿Sí? Y entonces llegas a eso. Perfecto. Y yo tengo una duda. Sí, señor. ¿Por qué descartó la F del que está arriba? ¿Qué F descarté? Cuando dice F, cuando F es el antecedente. A ver. El que está abajo, ese. ¿Por qué descartó la F después? Sí. Porque en la implicación, cuando vos tenés un consecuente falso, el valor de verdad de una implicación va a depender del valor de verdad del antecedente. Y como yo no desconozco el antecedente, no puedo saber el valor de verdad de esa implicación. Ah, entonces se pone como signo de pregunta nomás, como interrogante. Porque va a depender del valor que tome menos Q, va a ser o verdadero o falso. Entonces no puedo decir. Ok, gracias. ¿Sí? Profe, Sí, ¿por qué hay un paréntesis doble después del signo de interrogación? un error de tipeo nada más. Ah, ok. ¿Estamos? Profe, perdón, pero la menos R se convirtió en F. No, R no. El F es el resultado de la conjunción, de la conjunción que está acá. Porque con la conjunción, con que uno sea falso, yo ya puedo decir que esta conjunción es falsa, independientemente del valor que tome R. Ah, bien, gracias. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Si en la primera, por ejemplo, habría menos P, conjunción menos R, ¿al ser menos P pasaría a ser verdadero Sí, o no influye? ¿Se sí, cambia? ahí le tienen que cambiar, porque si yo le hubiera ok. dado de dato menos P falso y tienen un P, es verdadero. Es verdad, o sea, se invierte, ok. ¿Sí? Se invierte. ¿Puedo seguir? Disculpe, profesora. Sí. Bueno, en el tercer paso vio que, o sea, en el caso que sea verdadero, quedaría como signo de pregunta igual, ¿no? ¿A dónde acá? ¿Ustedes ven el mouse cuando yo lo pongo en la página? ¿Ahí dónde está? Sí, o sea, en vez que esté la F, que esté un verdadero. O sea, quedaría como incógnita igual, ¿no? Y ahí... No, a ver, no, a ver, si en vez de una F fuera un verdadero, ahí no, ahí quedaría verdadero, porque ahí cuando la F es verdadera, acá, si ahí en esta F fuera verdadera, no importa que valga Q o menos Q, porque siempre te va a dar verdadero. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, ahora ustedes van a resolver, esto no, mire, el ejercicio 1, 2 y 3 no, van a resolver de la guía, perdón, voy a compartir de vuelta. Acá. Van a resolver, perdón, el ejercicio 3 que tienen acá. ¿Sí? Sí. ¿Se ve el ejercicio? Sí. Bueno. ¿Cómo no? Resuelvan y... O sea, todos los ejercicios del 3. Exactamente. Del ejercicio, ok. Profe, Sí. el T es como una R. O sea, va 8 renglones. ¿A dónde estamos mirando? ¿Cuál ejercicio me estás hablando? El 4 y el 5.
que hay una T. No, en el 4 y el 5, el AT no sabemos qué es. Desconocemos el valor del AT. No, vos no tenés que hacer tabla de verdad, creo. No, acá no hay tabla de verdad, ¿eh? Tenés que hacer No. como dice el ejercicio que acabo de hacer. Claro, Profe. es que como dijo, 8 filas, pensé que eso. Y la respuesta sería si la información dada no es suficiente o si la información dada es suficiente para determinar. Exactamente, esa es la Esa respuesta. sería la respuesta final, ok. Profe, entonces, ¿tenemos que hacer todo el desarrollo de cada uno o si viéndolo ya llegamos a la conclusión, ponemos el resultado final y ya está? ¿O tenemos que hacer Sí, todo el desarrollo? ¿no? Como ustedes lo entiendan, tienen que hacer. Ok, Algunos harán todo el desarrollo y otros reemplazan y se dan cuenta. Cada uno es personal eso. ok. Yo les mostré todo para que tengan una idea nomás. ¿Qué función tenían los corchetes? ¿Cómo qué función tienen los corchetes? ¿Son No lo igual que los tomen como paréntesis? corchete. Sí, O... son iguales que los paréntesis. Es igual, nada más que tener que resolver primero los paréntesis, después, si tú ves corchete, primero van los paréntesis, después van los corchetes. En matemática es así. Claro, para no marearte ¿Y con por, tantos paréntesis. ¿y por qué en el Sí. primero ponen doble paréntesis y de repente en Porque el segundo son ponen formas de corchete? escribir, porque son formas nada más de expresar lo mismo. Vos lo que tenés que estudiar es la precedencia. Profesora, Sí, en el segundo dice que R es verdadero, entonces ujú, menos R sería falso. exactamente. ¿Cómo van? Bien. Profe, Bien. en el segundo menos Q sería falso, ¿no? Quiero decir verdadero. El segundo menos Q sí verdadero. Perfecto.
Profesora, no entiendo muy bien cómo se hacen estos ejercicios. No entiendo qué es lo que me pide que la consigne. No sé a qué se refiere con valor de verdad de las El valor proposiciones. de verdad es, vos tenés que determinar si esta proposición compuesta es verdadera o es falsa, o no puedo decir una cosa ni la otra, a partir de esa información que vos tenés ahí. Entonces vos tenés que poner debajo de cada proposición, como yo hice anteriormente, el qué valor de verdad y analizando la tabla de verdad. Si con esa información yo puedo decir si la conjunción es verdadera o falsa, puedo poner falsa. Pero si no es suficiente, no puedo decir eso, ¿sí? Espera un poco. No, este no es. Espera, que esta no es la diapositiva. Creo que es esta que está acá. Espera un poquito. ¿Se ve la diapositiva? Sí. 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 Ah, perdón, me fui a las leyes, ya pasamos las leyes. Profe, Sí. en el segundo ejercicio del 3, o sea, en el B, no hay suficiente información para determinar el valor de verdad. Porque puede queda, ser. claro, queda signo de pregunta No sé, no, o sea, a ver, no, yo no te voy a responder así en el aire. Mostrame, yo te puedo contestar sí o no. Pero así en el aire no, porque no miro lo que está, no, lo que escribiste, y por ahí yo puedo entender otra cosa. Y no es lo que vos me estás preguntando. Profe, ahora ¿cómo cuando está termine esto, A ¿le ver, puedo mostrar? si Sí, le puedo esperen un poquito mostrar. que le voy a, esperen un minutito que le voy a mostrar a su compañero que no entiende. ¿Estás ahí? Yo lo hice mal. Sí. Sí. Bueno, vos tenés que determinar el valor de verdad es determinar este verdadero que yo tengo acá, que pudo haber sido verdadero o que pudo haber sido falso o que pudo haber sido un signo de interrogación, es decir, que yo no puedo decir si es verdadero o es falso. ¿Hasta ahí entendiste? Sí. Bueno, lo otro que tenés que hacer es reemplazar en cada proposición simple el valor de verdad cuando lo tengas. Si no lo tenés, yo lo que hago es colocar un símbolo de interrogación porque desconozco ese valor de verdad. ¿Está hasta acá? Sí. Y después lo que tenés que hacer es analizar. Entonces, si P es falso y yo tengo acá una conjunción, tenés que mirar tu tabla de verdad y fijarte qué pasa en la conjunción cuando un valor es falso. Y ahí te va a decir que la conjunción es verdadera solamente, vas a ver en la tabla que la conjunción es verdadera solamente cuando los dos valores de verdad son verdaderos. Y al haber uno falso, vos ya podés decir que la conjunción es falsa. Podés deducir de analizar la tabla que con un valor que sea falso, ya la conjunción es falsa. ¿Es la tabla que usted mostró hoy más temprano? Sí, La tabla de... esta tabla de verdad. Esa, sacale la foto. Si no, lo debes tener en tu material de teoría. Por eso, o sea, ustedes para venir a la clase práctica, chicos, tienen que leer la teoría, tienen que tener el material teórico a mano. No es que la teoría es el jueves y lo otro es el viernes y no hay relación. ¿Se entiende? O sea, lean la teoría, porque yo no explico la teoría, yo no me voy a poner a explicar la clase de teoría, yo voy a tomar esos conceptos y los voy a desarrollar en la práctica. Entonces, lean por lo menos antes de empezar la práctica la teoría, o lean el día anterior, pero no vengan así sin saber cuáles son las tablas y dónde las mostré, porque o sea, no se cierra la carpeta a las 2:15, 2:30 cuando terminen. La tarde está para estudiar, y la noche también. Entonces, para llevar la carrera al día y las materias al día y tener la posibilidad de promocionar, hay que sentarse a la tarde y estudiar, en grupo o individual, como quieran. Pero esto es así, Profe, Bueno, sigue. yo la última no la entendí.
¿qué está? Ah, perdón, ya termino con tu compañero y te explico lo otro, ¿sí? Ok. No sé, ¿cuál es el nombre? ¿Está el alumno todavía? Sí, Fernández. Bueno, entonces, Fernández, entonces lo que vos haces es esto. Entonces yo puedo, analizando esa tabla de verdad, saber que cuando una de las proposiciones es falsa, ya la conjunción es falsa. Entonces coloqué un falso acá. ¿Está? Ajá. ¿Entendiste hasta ahí? Bueno. Sí, entendí. Este menos Q, yo no tengo información porque no me dieron. Entonces le puse un símbolo de interrogación. Y lo que voy es a analizar la implicación. Entonces me voy a mirar la tabla de la implicación. ¿Y qué pasa? Si yo miro la tabla de la implicación, te va a decir que cuando el consecuente es falso, como en este caso, y el antecedente es verdadero, me va a dar falso. Pero cuando el antecedente es falso, falso implica falso, me va a dar falso. Entonces, dependiendo del valor que tome menos Q, esta implicación va a ser verdadera o va a ser falsa. Y por lo tanto, yo no puedo decir cuál es el valor de verdad de esa implicación. Por eso le puse el símbolo de interrogación. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Del otro lado ahora tengo ya lo último que me quedé. ¿Qué pasa? Tengo falso, un falso de antecedente. Si yo me voy a mirar la tabla de verdad de la implicación, ¿qué me va a decir? Que cuando el antecedente es falso, independientemente del valor que tome el consecuente, siempre va a ser verdadero. ¿Sí? Ah, sí. Entiendo. Sí. ¿Está? Bueno, Sí, y entendí. ese mismo proceso tenés que aplicar en lo otro. Bueno, no sé, la alumna, ¿qué es lo que me estaba... Martínez, el ejercicio 5, no entendí cómo llegar a Espera si es que te... verdadero o falso. Bien. Creo que no se puede. Sí, No sé. bueno, ¿qué pasa acá? En el ejercicio 3, ustedes tienen menos P o Q y reemplazaron, ¿sí? Acá y pudieron llegar a la conclusión, creo, si era falso, así que ahí les tiene que haber dado que era verdadero. En el 3. Sí. Sí, me dio verdadero. Bien. Bueno, en el último, ¿qué pasa? Yo tengo P o T es verdadero. ¿Cuándo la disyunción es verdadero? Cuando aunque sea una es verdadera. Entonces, yo tengo perdón, está bien, pero cuando yo voy a la tabla de verdad tengo 3 casos en que la disyunción es verdadera, ¿sí? Cuando P y T tienen verdadero, cuando P es verdadero y T es falso, o cuando P es falso y T es verdadero. Entonces tengo 3 combinaciones posibles de valores para saber el valor de P. Entonces, siguiendo ese análisis, yo puedo encontrar el valor de P y el valor de T, que son 3 posibilidades. Y con esas 3 posibilidades tienen que ir analizando, reemplazar acá y empezar a analizar el ejercicio. ¿Entendieron lo que dije o no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces resuelvan, por favor. Profe, una cosa. Sí. En el punto 2, que cuando está entre corchetes el menos R y Sí. la doble flechita y el menos Q, ahí se Sí. queda de incógnito porque si es falso, ambos tienen que ser iguales, pero no sabemos si menos Q es verdadero o es falso. No, Entonces porque queda como incógnita. vos tenés el valor de Q y menos Q, ¿qué va a ser? Si Q es falso, menos Q, ¿qué valor va a tener? Ah, güey, que... No, disculpe, yo confundí Q con P, disculpe. Está bien, está bien.
Profe, Sí, le vuelvo a preguntar. En el 2 de vuelta, la P queda como incógnita, ¿sí? ¿por Y qué? Ah, ¿en el 2? sí, En el 2 sí queda como incógnita. claro, pero ahí dice, pero ahí el P es antecedente y después la Q es resultante, que es F, pero no sabemos si la P es F o verdadero, entonces queda como incógnita todo eso. La P queda como incógnita y ahí no sé, lo que te acuerdo a lo que te dice la tabla de verdad, tenés que fijarte si todo ese resultado es una incógnita o no. Profesora, ¿puedo compartir como yo hice el 2? Sí, sí. Yo lo hice así. Pero Ahí sí, me mira. quedó como una incógnita. A ver, ahí mira, espera un poquito. P implica Q, Q es falso, R es verdadero, bien. Es una incógnita, está bien. Y después, a ver, F sí, solo sí verdadero. Ahí te da F, te da falso, bien. Y como tenés falso acá, sí, está bien. Sería, acá te da, falta la incógnita, llegar al resultado, porque como tenés falso el consecuente, como tenés falso el consecuente, acá tendrías falso, falso, te va a dar acá incógnita también, el resultado final. Entonces sería información insuficiente. Información insuficiente, exactamente. Ah, bien, gracias. Ah, gracias. ¿Podría compartir de nuevo, profesora, los ejercicios? Sí. Los tengo escritos de todos modos. ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando, chicos. Ahora tenemos que ir a las leyes. Bueno, profesora. ¿Sí? Si alguien no tiene alguna duda más, Profe, yo tengo vamos. una duda. Sí, ¿Cómo te se hace el escucho. 5? El 5 tenés que buscar los valores de P y T para cada combinación de verdadero para la disyunción. O sea, tenés tres casos. A ver, tenés tres casos. De acuerdo a la tabla de verdad. Para el caso verdadero, 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 falso y falso, verdadero. ¿Y Entonces, cuál tomamos? los tres. Pero Y tenés que hacer para los tres el análisis. Tomás, cuando P vale verdadero, T vale verdadero, un caso. Cuando P vale verdadero y T vale falso, otro. Y el otro cuando uno es falso y el otro es verdadero. O sea que tenés que hacer tres análisis. claro, pero a la hora de determinar el valor, simplemente Ah, el análisis y nada más. y es que va a tener tres valores de verdad distintos. Claro. Y bueno, y por eso son tres. Bueno, vamos a empezar el ejercicio 5, perdón, el que sigue, que son las leyes lógicas. Vamos a simplificar, ¿sí? Entonces,
Para poder resolver el ejercicio 5, no sé, el ejercicio 4, perdón, tenemos que aplicar la simplificación. Y para aplicar la simplificación ustedes tienen que tener las leyes lógicas, ¿sí? Porque cuando yo empiece a simplificar voy a ir mirando las leyes y ustedes tienen que tener sus leyes para poder resolver. Entonces, los conocimientos previos que yo necesito son, aparte de lo que ya vimos hasta ahora, vamos a agregar equivalencia, leyes lógicas y redes de conmutación, que es lo último que les está pidiendo. Redes de conmutación nosotros lo vamos a ver recién la clase que viene, ¿sí? Vamos hoy simplemente a simplificar. La clase que viene le vamos a agregar lo que nos falta de redes de conmutación. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profesora. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, las leyes lógicas, nos van a permitir a nosotros, son verdades que nos van a permitir a nosotros poder reemplazar un grupo, una proposición compuesta por otra proposición más sencilla, que puede ser una proposición simple o una proposición compuesta más sencilla que la dada. Y ya sabemos que esos cambios se pueden hacer porque son equivalentes. Y la equivalencia significa que cuando yo hago la tabla de verdad de una proposición compuesta y de otra proposición compuesta, me tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Si me da resultado diferente, significa que no son equivalentes. Y eso también significa que apliqué mal la ley. ¿Está? Y después la red de conmutación nos van a permitir a nosotros graficar las proposiciones compuestas. Y las redes de conmutación se llaman serie y paralelo, y serie va a estar relacionado con la conjunción y paralelo con la disyunción. Eso vamos a verlo más en profundidad la clase que viene. Bien. ¿Cómo voy a realizar la simplificación de las proposiciones compuestas? Por cada paso que vamos a realizar, vamos a comparar la estructura de mi proposición compuesta con la estructura de la ley, para ver si se puede aplicar. Si se puede aplicar, lo resolvemos y lo reducimos. Y así vamos a ir avanzando paso por paso. Cada vez que cambiamos, hacemos una simplificación respecto de la proposición compuesta, le vamos a colocar el símbolo de equivalencia. ¿Por qué? Porque lo que está abajo es equivalente de lo que está arriba, y así sucesivamente. Pueden usar estos tres símbolos, los palitos, tres palitos, uno abajo del otro, o bien la doble implicación, que acá me falta completar, pero sería toda una sola línea. Pueden aplicar en cada paso más de una ley. Yo les aconsejo que hasta que aprendan, hasta que entren en ritmo, y eso va a ser de vuelta practicando, hagan un paso a la vez, ¿sí? En las leyes, en las proposiciones compuestas no siempre va a aparecer P y Q. Puede aparecer también puede aparecer también la T, la R o la S. Pero lo que a mí me interesa no es cómo se llamen las proposiciones, sino lo que a mí me interesa es la estructura de la ley, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo tengo las leyes lógicas, ¿sí? Ustedes en la teoría tienen varias leyes lógicas. Estas son las principales leyes lógicas. Entonces, fíjense que las leyes están escritas en P o en P y Q y R. Pero tal vez yo voy a tener mi proposición escrita en S y T. Entonces, a mí lo que yo voy a mirar es cómo está escrita S, cuál es la estructura que tiene. Entonces, si acá en vez de decir, si en mi ejercicio dice S o T, yo puedo aplicarlo, puedo aplicar la conmutatividad. ¿Por qué? Porque tengo dos proposiciones unidas por una disyunción. Y entonces lo que yo analizo es la estructura de la ley. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien, profe. Muy bien. Entonces, vamos a empezar.
Este es el primer ejercicio que ustedes tienen en su práctico. Entonces lo que yo tengo que hacer es tratar de ver si existen algunas de las leyes que yo las puedo aplicar de tal forma de que pueda reducir este costo. ¿Por qué es importante aprender las leyes de las leyes lógicas? Es porque nosotros vamos a construir circuitos o de conmutación o circuitos combinacionales. Y eso significa un costo de dinero. Entonces, cuanto más simple es la expresión que yo tengo que transformarla en un circuito combinacional, por ejemplo, más barato me va a salir. Todo eso nosotros vamos a ver en álgebra de Boole, el tema de circuitos combinacionales, donde también vamos a aplicar las leyes del álgebra de Boole que se van a basar en las leyes lógicas. Entonces, si ustedes manejan bien la lógica, cuando vayamos a Boole, va a ser muy sencillo. Lo que les voy a aconsejar es un libro que se llama Matemática discreta y combinatoria, de Grimaldi. Si ustedes lo googlean, lo pueden descargar. En ese libro ¿Puede repetir? Sí, Matemática discreta y combinatoria. El autor es Grimaldi. Bueno, en ese libro hay montones de ejercicios resueltos. Está el ejercicio y abajo está la resolución. Así que les va a servir para practicar, sobre todo lo que es las leyes. Esto es práctica, chicos, ¿eh? No, con lo que hoy les dé y ustedes hagan un ejercicio más, no es suficiente, hay que practicar. Así que en ese libro tienen álgebra de Boole y tienen lógica y también tienen todo lo que es reglas de inferencia, que es lo que viene después. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? Bien, entonces fíjense, voy a analizar. Siempre que tengo un paréntesis y afectado por una negación, lo que me conviene primero es sacar esa negación, ¿sí? Para poder hacer más simple la expresión. Entonces, si yo analizo las leyes, resulta que está la ley de Morgan. Y la ley de Morgan les dice que cuando yo tengo un paréntesis afectado por un corchete, perdón, por una negación, puedo sacar esa negación. ¿Por qué? Porque la voy a colocar adentro del corchete ahora y voy a cambiar el I por la O y la proposición va a estar negada, ¿sí? Esto voy a aplicar acá. Entonces, fíjense, voy a aplicar la ley de Morgan y la conjunción va a pasar a ser disyunción, ¿sí? Menos P lo voy a escribir igual. Y la ley me dice que lo tengo que negar, entonces lo niego acá. Q lo escribo igual y la ley dice que lo tengo que negar, entonces lo niego. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno. Bien. ¿Sí? ¿Seguro? Profe, ¿y por qué la P y Q no se niega? Como dice la ley de Morgan. ¿Cómo que no se niegan? Del primer término habla. Porque esta es la estructura de la ley. Yo miro la estructura. ¿Cuál es la estructura? Tengo dos proposiciones distintas y el símbolo acá. No importa si esta está negada o no. Tengo la estructura, dos proposiciones, ¿sí? Entonces, la ley me dice que puedo pasar a de Morgan. Entonces, cambio de vuelta la conjunción por la disyunción, copio menos P como está y la ley dice que la niego, entonces la niego. Copio Q como está y como dice que la tengo que negar, la niego. ¿Hasta ahí? Sí, pero una cosa. Ahí el menos Sí. P pasó abajo como menos P también, o sea que nos está negando. Sí, la negué después. ¿No ve que hay dos negaciones? Pero, no, claro, pero esa era la negación que está afuera, que la puso adentro únicamente. O sea, salió el paréntesis nomás y quedó el signo. A eso No, creo yo que se no. refiere. Bueno, eso si lo ves como matemática. Yo no estoy haciendo matemática, pero sí, digamos, si vos lo analizás así, sería algo así. Yo no metí ningún símbolo, simplemente apliqué la ley, pero si a vos te resulta más fácil entenderlo así, puede ser así. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora yo tengo esta P
con dos negaciones adelante. Si ustedes buscan en las leyes que tienen ahí, en su práctico, en su teoría, hay una ley que se llama doble negación o involución, ¿sí? La pueden encontrar por los dos nombres o por uno de esos nombres. ¿Qué dice? Que cuando yo tengo una proposición dos veces negada, me queda la proposición sin negar. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a aplicar acá la doble negación o involución y me va a quedar de esta forma. ¿Me siguen hasta acá? Pudo haber aplicado la doble negación desde el comienzo, antes de haber aplicado la de Morgan, ¿no? No, porque la negación está fuera del paréntesis. Si hubiera estado dentro del paréntesis, sí, pero la negación está afuera del paréntesis y afecta a todo el paréntesis. No puedo hacer eso. Profe, tampoco se puede de una cambiar el signo a P, ¿no? O sea, no sé si me explico. No. Cuando distribuye el negativo, digamos, en el paréntesis, ¿no se le puede cambiar el signo automáticamente? ¿A dónde? Perdón. Me voy para... Sí. ¿A dónde? ¿Acá? En la diapositiva anterior. ¿Acá? Anterior. En la ley de Morgan, vio que distribuye el negativo, digamos, en el paréntesis. No se le puede cambiar a menos P, no se le puede hacer positivo directamente, tiene que ser otra ley. No, tenés que poner la ley sí o sí. O sea, vos podés hacer todo en un paso, si querés, pero todas las leyes tienen que estar. Ok. Gracias. Profe. Bien. Sí. Te escucho. Si ahí en menos P hubiese estado un paréntesis en menos P, ahí sí se puede hacer, ¿no? En la anterior, digo. En la anterior diapositiva. En la ley de Morgan. Claro. Sí. Si hubiese estado un paréntesis en menos P, menos paréntesis, menos P, paréntesis, ahí sí se puede aplicar la doble negación. Sí, porque no, claro, porque en ese caso no estaría este paréntesis completo. Ah, está bien. Ahora sí. Gracias. Bueno, entonces me quedo de esta forma. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Entonces, si ustedes analizan, ahora tengo que ver qué hago. Entonces, si yo empiezo a analizar las leyes, a leer todas las leyes que tengo, resulta que si yo puedo juntar todo este bloque, porque como está entre paréntesis, este P y Q está entre paréntesis, entonces la puedo hacer de cuenta que este es un bloque que representa una proposición, ¿sí? Entonces yo, al analizar todas las leyes que tengo, sé que si yo junto esta P con esta P, hay una ley que puedo aplicar y se me va a achicar. Y si yo junto esta Q con esta menos Q, hay otra ley que puedo aplicar y me va a simplificar, ¿sí? Pero para llegar a eso, primero tengo que juntarlas, unirlas. Y la ley que me sirve a mí para unir este paréntesis con este otro paréntesis es la ley distributiva, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Todo este bloque lo voy a distribuir con respecto a P y todo este bloque lo voy a distribuir con respecto a menos Q. ¿Por qué uso esa distribución en ese orden? Porque acá yo tengo una I, ¿sí? Una conjunción. Y yo sé que si yo distribuyo de izquierda a derecha sería, me va a quedar todo en I. Y si yo distribuyo de vuelta, si yo hubiera hecho al revés, me quedaría en I y en O. Y entonces tendría que hacer un paso más. ¿Entienden lo que digo? ¿Por qué quedaría O? No entendí eso. Porque hay dos leyes distributivas, depende si vos distribuís de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y cambia, porque vos tenés que mirar la ley. La ley distributiva, ¿dónde está? Acá. Cuando vos tenés la O acá es una cosa, y la I acá, y cuando las pones, la colocas, cuando están puestas en otra forma, te va a salir otra cosa, ¿entendés? No va a salir lo mismo. Pero como yo estoy analizando qué es lo que tengo, a ver, acá. Como yo tengo ya una I acá, lo que a mí me conviene es que cuando yo distribuya me quede todo en I. Entonces voy a aplicar voy a aplicar voy a hacer en menos pasos mi simplificación. Pero si vos distribuirías de derecha a izquierda, te va a quedar I y O mezcladas en la distribución, ¿me entendés? Ah, sí. ¿Sí? Bueno.
Entonces, todo este bloque de vuelta distribuyo con respecto a P y me va a quedar P y Q y P. Entonces lo mismo, P y Q y P. Pongo todo eso entre paréntesis porque es el primer bloque de la parte distributiva. O, que va acá, y vuelvo a distribuir P y Q y menos Q. Y ahí distribuí. ¿Se entiende? ¿Por qué se dio vuelta el símbolo, Estaba Porque de eso ICE. dice No, yo no di vuelta a ningún símbolo, yo estoy siguiendo la ley. Cuando vos distribuís, se mantiene este símbolo con este y este no cambia, simplemente está distribuyendo. Entonces yo hice P y Q el bloque y P porque eso me dice la ley. Y lo coloco acá. O, el O va al medio, que va a unir las dos partes, y después vuelvo a distribuir. Y me queda así. Pero este caso es de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Por eso aparece la O. Claro, porque si vos hubieras hecho al revés, acá te aparece, en esta parte donde estoy mostrando el mouse, tendrías I y tendrías O. ¿Entendés? Y ahí tendrías que hacer más pasos. En cambio, como yo hice de acá para acá, logré que todo me quede en el mismo símbolo en la primera distribución. ¿Se entiende? Excepto el del medio que quedó como O. Y no, porque eso es la ley. La ley te queda como O, pero lo que más a vos te interesa es que todo lo que esté adentro te pueda quedar en un mismo símbolo porque es más fácil después trabajar. Si no hubieras tenido que volver a distribuir de vuelta para juntarlos todo en el mismo símbolo. ¿Se entiende? O sea que según el caso, ¿qué nos convendría hacer de izquierda a derecha o derecha a izquierda? Exactamente. Y le hago una pregunta. Si fuera O lo que está en el medio, entonces se cambiaría ahí. ¿O se mantendría como O? Y que depende de lo que es lo que te dijo tu compañero. Vos tenés que ver la ley y tenés que ver para qué lado te conviene, porque vos tenés dos formas, tenés dos distributivas. Yo apliqué esta, que donde la I es, esta sería la I. La R esta es esta parte, ¿sí? Además que acá está escrito al revés. La R de la ley es este primer paréntesis. Pero hay otra ley, la otra ley distributiva que en vez de I, acá es O, y en vez de O, acá es I. Entonces esto va a cambiar, y va a cambiar esto también. Por eso tenés que tener la ley mirando para poder hacerlo. No sé si es lo que ¿Nos me van a estás dejar en el preguntando. parcial tener las leyes? Sí, las leyes, las tablas, todo pueden tener. No hay problema. Profe, Antes que después yo voy a subir la grabación, ¿sí? Así que si se les corta, después pueden ver la grabación de la ley, de la ley, digo, de la clase. ¿Está? Sí, profe. Bueno. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien, sigamos. Supongo. Y esto es práctica, por eso tienen que sentarse después con este material que ya lo tienen ustedes y leerlo y hacer ustedes solitos y volver a hacer y hasta que entiendan. ¿Sí? Vale, está bien. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para que me quede más ordenada mi proposición compuesta, voy a aplicar la ley conmutativa. ¿Para qué? Para que la P me quede junta. ¿Sí? Nada más. Entonces lo que hago es lo siguiente. Aplico la ley conmutativa y lo que hago es intercambiar, nada más. Entonces ahora me va a quedar P y P y Q. Y el otro queda igual porque ya está ordenado. ¿Se entiende hasta acá? Pero ¿por qué eso? ¿Por qué queda P? ¿Por qué cambia P y Q si están juntos? No, no están juntos. Están separados. Están en un paréntesis. Pero con la Q en medio, claro. Y bueno, pero no están juntos. Yo tengo que aplicar y llevar a la forma de la ley. La ley es P y P, P. Entonces, lo ordeno con la ley conmutativa y quedan las dos P juntas y después la Q. ¿Sí? Si ustedes no ¿está bien? Si no quieren escribir así, igual van a tener que poner ley conmutativa y después idempotencia, como me preguntó su compañero hoy. O sea, todas las leyes tienen que estar. ¿Estamos? Bueno, entonces aplico la ley de idempotencia porque yo tengo dos proposiciones igual. Entonces me dice que P y P me da P, y es lo que yo escribí acá. P y Q. Entonces la Q me queda, y lo único que me simplifique estas dos P me queda
P y Q. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Bien, profe. esperen un poquito que esto tengo que sacar de acá. Esperen un poquito. Esto se me... Ya vuelvo de vuelta a la diapositiva. Bueno. Ahora tengo otra ley que me dice que si yo tengo una proposición y su negación, me va a quedar, puedo reducir. Y esa se llama ley de complemento, que dice que P y menos P es falso. En este caso yo no tengo P, tengo Q, pero puedo decir que Q y menos Q es falso. Y reemplazo usando la ley de complemento por este falso que está acá. Y la P la copio como estaba porque no apliqué nada. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, después resulta que yo tengo P y F y existe una ley que se llama dominación donde puedo reemplazar por falso y es este falso que ustedes ven acá. Este paréntesis está de más, ¿sí? Entonces, ahora resulta que tengo todo un paréntesis con proposiciones o falso. Y hay una ley que se llama identidad que dice que P o falso es P. Y en este caso, como P es P y Q, reemplazo por P y Q. ¿Se entiende? ¿Cómo es lo de la identidad? La identidad les dice que P o falso es P. ¿Sí? Y Pero mi P acá, con Q en un paréntesis separado. porque es un bloque, les acabo de decir, como todo lo que está entre paréntesis puede funcionar como un bloque. Entonces eso lo pueden hacer de cuenta como que es una sola proposición. ¿Sí? O sea, Para ahí mirar aplicar la la ley ley. distributiva nomás. No apliqué ninguna ley distributiva. Acá les dice que P o F es falso, ¿sí? Pero mi P en este caso es esta proposición compuesta. ¿Por qué la puedo tomar como una sola? Porque está entre paréntesis. O Es sea, lo mismo que hice cuando distribuí, ¿se acuerdan que distribuí todo el bloque con respecto a una proposición y después todo el bloque con respecto a la otra? la P sería la Q en ese caso y O, F. Y queda P. La P sería la P y Q. Y queda P y Q, porque la ley, fíjense que les dice que P o F es P. Y mi P en este caso es todo este paréntesis, porque el paréntesis funciona como puede funcionar como uno solo, porque está entre paréntesis. Ah, y Q se ¿Entienden? deja igual porque funciona como bloque también. Y te Y queda porque el bloque es P y Q, ese es el bloque, lo que ustedes tienen entre paréntesis. Sería, ¿entienden? Sí, entendí. Bueno, es lo mismo que hice más arriba, ahora lo estoy aplicando en otra ley. ¿Sí? Sí. No es difícil, chicos. Yo sé que les está costando porque hay que aprender a pensar usando leyes, usando lógica, usando símbolos y ustedes están aprendiendo. Pero esto se resuelve volviendo a mirar el ejercicio, volviendo a resolver con la tabla de verdad en la mano, pero con las leyes y haciendo otros ejercicios y otro ejercicio, ¿sí? Por eso les dije, ese libro que tienen ahí, hay ejercicios, hay muchísimos ejercicios que están resueltos, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir resolviendo, ir comparando a ver si van siguiendo el paso o no. Otra cosa, puede ser que cada uno puede iniciar la resolución por otra ley que no es la que yo empecé hoy o la que puede hacer su compañero, y van a llegar al mismo resultado, ¿sí? No significa que esté mal. Cada uno analiza y de acuerdo a su análisis, bueno, dicen, en vez de empezar por De Morgan, tal vez que empiecen por otra ley, pero va a llegar al mismo resultado y está bien. ¿Está? No se asusten de eso, sí. Incluso en el libro va a seguir unas leyes, ustedes pueden ser que empiecen por otra y van a llegar al mismo resultado. O sea que, pero tienen que practicar. o sea que un compañero puede haber sacado usando 5 leyes y yo 3. Puede ser, porque depende cómo sí. Ahí después hay que corregir que estén bien o el uno o el otro, ¿eh? Pero sí, podría ser. Depende.
cómo hace cada uno, cómo lo mira, pero eso les va a dar la práctica de mirar, analizar y enseguida se van a dar cuenta cómo encararlo. Pero si no practican, no, les va a costar un montón y después álgebra de Boole vamos a seguir con leyes parecidas, ¿sí? Que diría que son casi iguales, pero en Boole. ¿Se entiende hasta acá? Más o menos. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, yo después hice la tabla de verdad de la primera, de la proposición que yo les di y de la última, ¿sí? Y fíjense que llegué al mismo resultado y entonces las dos proposiciones son equivalentes. ¿Sí? ¿Estamos Sí. hasta acá? Y les muestro nada más esto porque esto lo vamos a hacer después ya la próxima clase. Este sería el circuito de conmutación serie para el resultado que es P y Q. ¿Sí? Pero esto ya y si fuera paralelo sería otro circuito, pero siempre los circuitos de conmutación van a estar tengo que llevar las expresiones en formas de conjunción o disyunción. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno. Bien. Profe, las leyes que había mostrado en el PowerPoint son todas las que vamos a usar o pueden haber más. Pueden haber más, estas son las básicas, las que generalmente usamos, pero ustedes creo que tienen un montón de leyes ahí en su teoría, aparte de estas. Pero qué poquitas que son. ¿Eh? Qué poquitas que son, digo. Sí, son 17 y hay más, pero son las que generalmente se usan, ¿sí? Si faltaría alguna ley para algún ejercicio, yo se las voy a proporcionar, así que no se preocupen. Pero es importante que aprendan a manejar las leyes porque en inferencia es un poco más complicada utilizar reglas de inferencia y las leyes. ¿Sí? Y ahí Entonces, también profe, hay que... ¿Sí? ¿recomiendo tener esta tabla en vez de la infinita que tenemos en la teoría? Y pueden tener las dos si quieren, o sea, esta es más cortita y pueden tener la otra por si les piensan que les falta alguna ley. O sea, como ustedes pueden tener las leyes, no hace falta, pero en realidad con la que yo tengo, la mía tiene 13 leyes, tiene la mía, que son las que más uso. Que serían la doble negación, la conmutativa, asociativa, distributiva, de Morgan, idempotencia, identidad, inversa, dominación, absorción, esa que no sé si está acá, condicional de la conjunción, condicional de la disyunción y la ley del bicondicional que no lo veo. Pero bueno, yo se las voy del bicondicional, ese está faltando, esa después se las paso. La 13. Ahí está. Exactamente la 13. Bien. Así que yo tengo esas, así que con eso creo que van a andar bien. Cualquier duda, tienen todas las otras leyes, si creen que falta alguna ley. Profe, ¿y para el examen también podemos tener? O sea, las leyes. Para el examen pueden tener, y cuando sí pueden tener las leyes y la tabla de verdad, no hay problema. Lo importante es que sepan usarlas, porque si las tienen y no las saben usar, no sirve de mucho. Otra cosa, cuando van haciendo la simplificación, no se olviden de poner el símbolo de equivalencia como yo hice acá, pero voy a poner otro que está más largo, y la ley que van usando, ¿sí? ¿Está? Sí, profesora. Bueno, para la próxima clase, ustedes van a traer resuelto esta simplificación. Es muy sencilla. Piénsenla, hagan y después la voy a corregir la semana que viene, ¿sí? Profe, le una consulta, si le queremos mandar para que nos corrija el ejercicio, solamente le mandamos por mensaje en el campus la foto. No, yo voy a corregir, en esta semana yo voy a corregir en el aula, ¿sí? Okay. Por esta semana. Después, otro día, esta semana estoy un poco complicada, así que no le puedo asegurar que tengo que rendir esta semana. Así como ustedes rinden, yo también rindo.
Así que como tengo que rendir la otra semana, estoy estudiando. Pero el viernes sí, ustedes lo colocan en el aula y yo lo miro. Después de la otra semana no hay problema, mandan por el campus la fotito y yo miro y les digo cuál es si está bien o está mal o dónde tienen que mirar. ¿Está? Bien, Sí, profesora. profe. Gracias. Bueno, un gusto haberlos conocido, aunque sea virtual. Esperemos que en algún momento nos conozcamos presencial. Y mi El gusto es consejo, mío. sigan, estudien, los felicito porque eligieron sistema, y estudien y estudien, no hay otra acá, ¿sí? Cualquier problema, ayuda que yo pueda brindarles, si me consultan y si puedo los voy a ayudar. ¿Estamos? Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, chicos, nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. Chao, profe. Chao, profe. Chao.